Prepárense para una historia que les tocará el corazón y quizás hasta cambie la forma en que ven la vida y las relaciones familiares. Hoy vamos a sumergirnos en la jornada de Grace Monroe, una mujer que, a sus 60 y tantos años, se encuentra ante un cambio inesperado en su propia casa. Es una narrativa de amor, desilusión y, sobre todo, redescubrimiento. La historia de Grace nos muestra que la verdadera felicidad y la paz pueden encontrarse en los lugares más inesperados, incluso cuando todo parece desmoronarse. Si les gustan las historias que nos hacen pensar y sentir, y no quieren perderse ninguno de nuestros próximos videos, ya suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Así nos ayudan a seguir trayéndoles contenido como este. Ahora, sin más preámbulos, vamos a la historia de Grace Monroe. Grace Monroe, a sus 60 y tantos años, una mujer de semblante sereno y manos que aún guardaban la memoria de la tiza, se levantó ese martes con la rutina habitual de una profesora de arte jubilada. El sol apenas se asomaba entre las cortinas de la amplia suite principal, su santuario particular dentro de la casa en Berkeley que ella y su difunto esposo, Robert, habían convertido en un hogar a lo largo de décadas. El aroma a café fresco ya subía de la cocina, donde Jeter, su nuera, probablemente preparaba el desayuno con la prisa y eficiencia de siempre. Grace escuchaba a lo lejos el murmullo matutino de su nieto, Lucas, un sonido que, por mucho tiempo, llenó la casa con una alegría inocente, a pesar de las tensiones crecientes que se instalaban silenciosamente entre las paredes. Sentía una ligera molestia en el pecho, una punzada sorda, pero persistente, como la punta de una aguja que se había alojado allí en los últimos meses, un presentimiento de que algo estaba a punto de cambiar de forma irreversible. La armonía que parecía existir era, para Grace, una ilusión frágil, construida sobre sonrisas pulidas y palabras azucaradas que ocultaban una intención velada, un cálculo sutil. Ese día, la rutina de Grace incluía su clase de escritura creativa en la universidad comunitaria. Una pequeña pasión redescubierta que la sacaba de la casa y la conectaba con otras mentes. Al regresar a casa, con la bolsa de compras para la cena equilibrada en el brazo y la mente aún burbujeando con las ideas de su clase, sintió un frío inusual en el picaporte de la puerta. No era el frío del metal, sino una sensación gélida que le subía por los brazos, un escalofrío que se instaló en su cuerpo incluso antes de que sus ojos pudieran registrar la escena frente a ella. Al abrir la puerta principal, un escalofrío le recorrió la espalda. Enormes maletas se amontonaban en la entrada, bloqueando parcialmente el paso. Desde la sala de estar, voces extrañas, risas altas y desconocidas llenaban el espacio, superponiéndose al silencio habitual de la casa y llenándola de una presencia invasora que no era la suya. El corazón de Grace se aceleró, un tamborileo desacompasado que resonaba en sus oídos y una sensación de quiebre, de algo que se rompía, comenzó a instalarse en su interior. Sus ojos recorrieron el ambiente buscando a Daniel, su hijo, a Lucas, cualquier señal de familiaridad en medio de aquel desorden inesperado y ruidoso. Grace se quitó los zapatos en la entrada, un gesto casi automático, un resquicio de buenos modales que ahora parecían fuera de lugar en aquel ambiente. Al adentrarse en la sala, se encontró con dos ancianos, desconocidos, desparramados en el sofá, evaluando la habitación con miradas que parecían las de posibles compradores. El hombre, de cabello canoso y piel bronceada, y la mujer en un vestido floral descolorido, tenían una curiosidad cautelosa en sus ojos. Eran los padres de Jeter, a quienes Grace solo había visto una vez, en la boda de su hijo Daniel.
Antes de que pudiera procesar completamente la escena, Jeter apareció desde el dormitorio principal, su boca estirada en una sonrisa tan amplia que parecía forzada, casi ensayada. Abrazó a Grace por el brazo, con una falsa alegría que recordaba a la de una anfitriona navideña. «Grace, llegaste a casa», dijo Jeter, añadiendo rápidamente y con una falsa preocupación. «Ya llevé tus cosas a la habitación de invitados. Pensé en dejar la principal para mis padres. Tienen el sueño ligero, ¿sabes? Y la principal es más tranquila, con ese balcón grande y el sol. Les vendrá genial». No fue una invitación o una conversación, sino un decreto. Grace no la miró. Sus ojos se desviaron hacia la puerta entreabierta del dormitorio principal, que por tanto tiempo había sido su refugio, su santuario. Lo que Grace vio a través de la rendija del dormitorio principal, ahora invadido, le apretó el pecho con un dolor que iba más allá de lo físico. El antiguo tocador, que la había acompañado por más de una década, estaba ahora cubierto de cachivaches y adornos extraños. Sus plantas de interior, cultivadas con tanto cariño durante 5 años, estaban amontonadas en un rincón, sustituidas por una monstruosidad de plástico, barata y sin vida. Sus libros antiguos, los álbumes de fotos familiares, los recuerdos dejados por su marido, todo estaba despiadadamente metido en el pequeño cuarto de invitados, como basura tirada en el ático, lejos de la vista y la mente. El espacio parecía fétido con el olor del desplazamiento. Todo lo que ella atesoraba había sido reducido a un desorden, desechado, reemplazado, olvidado. Daniel, su hijo, estaba detrás de Hatter, mirando a todos lados, menos a ella. Se frotó las manos, abrió la boca un par de veces y finalmente murmuró, con la voz baja y temblorosa: «Mamá, Hatter tuvo buenas intenciones». ¿Buenas intenciones? ¿Qué clase de bondad retorcida expulsaba a alguien de su propia habitación, tratándola como una intrusa en su propia casa, todo con una dulce sonrisa? El frío que sintió la recorrió de la cabeza a los pies, como si la hubieran rociado con agua helada. Al mismo tiempo, una rabia lenta y ardiente comenzó a crecer dentro de ella, como un hierro al rojo vivo clavándose en sus entrañas. Pero Grace no explotó. Inhaló lentamente y luego exhaló. «Mantén la calma, Grace», pensó. Discutir con Jeter no serviría de nada. Luchar contra Jeter sería inútil. Ella simplemente se daría la vuelta y lloraría a todo el mundo sobre su suegra mezquina e ignorante. Y confrontar a Daniel. Él ya estaba completamente dominado por su esposa. No levantaría la voz para defenderla. Solo la haría parecer patética. Y Grace sabía que, si seguía por ese camino, la casa se convertiría en un campo de batalla, y ella sería la única herida. Soltó el brazo del agarre de Jeter, la miró directamente a los ojos y dijo, con toda la frialdad de un informe meteorológico: «¿Entendido?». Luego se dio la vuelta y entró en la habitación de invitados. Sintió la puerta convertirse en una pared, una división sólida y silenciosa entre ella y los nuevos dueños de esa casa. Desde fuera escuchó a Jeter y a su madre reír, las voces como taladros en sus oídos, cotilleando sobre colores de cortinas y sillas colgantes para el balcón, y si debían plantar hierbas allí, como si la habitación siempre hubiera sido suya, como si Grace nunca hubiera estado allí. La habitación de invitados era el caos. Su ropa estaba tirada desordenadamente sobre la cama. Los libros favoritos de su difunto marido, aquellos que ella tanto cuidaba, estaban arrugados bajo una pila de tela arrugada, con las páginas dobladas por las esquinas. Un portarretratos yacía boca abajo en el suelo, con una de las esquinas del cristal rota. En la foto, ella y Robert eran jóvenes de nuevo, de pie bajo la luz del sol primaveral, con una sonrisa tan cálida y espontánea como la primera flor de la estación. El corazón de Grace se rompió como aquel cristal, pero en silencio. Daniel la siguió,
deteniéndose en la puerta como un niño reprendido, sin saber qué hacer con las manos. «Mamá, por favor, no lo malinterpretes. Shatter no quiso decir nada malo». Su voz era temblorosa, baja, casi una disculpa. Grace no lo miró, solo dijo en voz baja: «No tienes que explicarme, lo entiendo». Por supuesto que lo entendía. Lo veía todo. Los movimientos calculados de Jeter, su total indiferencia hacia Grace, la verdadera dueña de esa casa. Y Daniel, su hijo, tan cobarde, tan pasivo, tan reacio a defenderla. No levantó la voz, no estableció límites, no dijo la frase que ella más necesitaba oír: «Mamá, este es tu hogar». Lo que verdaderamente dolió no fue ser expulsada de su habitación, sino saber que su propio hijo se quedó de brazos cruzados y permitió que aquello sucediera. Algo dentro de Grace se apagó en ese momento, se congeló. No es que no supiera cómo luchar o mantenerse firme, simplemente ya no quería hacerlo. Porque una vez que su corazón muere un poco, la voluntad de luchar también se va. La distancia más grande del mundo, pensó Grace, no era la muerte, era cuando su propio hijo estaba frente a ella y no podía decir: «Mamá, este es tu hogar». Esa tarde, mientras los cuatro, Jeter, Daniel y los padres de ella, dormían profundamente en el sofá, ajenos a todo, Grace preparó silenciosamente una pequeña maleta. Probablemente asumieron que estaba de mal humor, que iría a quedarse con su hermana Rosa por unos días y que, una vez que se calmara, volvería sigilosamente para retomar su papel de niñera no remunerada y cajero automático de emergencia. ¡Qué risible! Grace Monroe, 66 años, profesora de arte jubilada de secundaria. Había pasado la vida enseñando estructura, límites y respeto. ¿Cómo podían pensar que era tan fácil de manipular? La habían subestimado, y mucho. El primer día que salió de esa casa, llamó a su abogado. Lo que ellos no sabían es que ella ya había iniciado el proceso de venta. Su esposo había fallecido de enfermedad hacía algunos años, y desde entonces eran solo ella y Daniel. Podría haber vivido sola, en paz y tranquilidad, pero había decidido mudarse con ellos, pensando que podría ayudar, cuidar a Lucas durante el día, cocinar, mantener la casa en funcionamiento. Ella llevaba la casa adelante. Los días eran agotadores, pero en apariencia mantenían la paz. Jeter y Grace todavía intercambiaban palabras educadas, pero Grace siempre supo que la armonía era una ilusión frágil. Jeter era joven, bonita y endulzaba sus palabras, pero cada cumplido que ofrecía estaba impregnado de una sutil indicación de lo que podía ganar. Cambiaba de bolso según la estación. Hoy Gucci, mañana Coach. Iba más a la peluquería que al supermercado, y la mayoría de los gastos de la casa salían del sueldo de Grace y de Daniel. Jeter siempre actuaba con respeto, pero el brillo de desdén en sus ojos, apenas presente, pero agudo, era como una aguja finísima que se clavaba en el estómago de Grace. En la cena, Jeter sonreía y decía: «Mamá, la comida está un poco salada. Ahora la tenemos baja en sodio y grasa. Es más saludable». Segundos después, tomaba el teléfono y le pedía a Lucas un montón de pollo frito grasoso y papas fritas. A veces, tomaba las gafas de lectura de Grace del brazo del sofá, las giraba en la mano como si fueran una reliquia de moda y se reía. «Dios mío, qué pasadas están. Algún día la llevaré a comprar algo más moderno». Pero claro, esa promesa se desvanecía en cuanto Jeter se iba. Grace lo tragaba todo, diciéndose a sí misma que debía mantener la paz. Daniel estaba atrapado entre ellas, y ella no quería complicarle las cosas. Además, el apartamento de 3 habitaciones donde vivían había sido comprado con los ahorros que Grace y su marido juntaron por décadas, y el título estaba a su nombre: Grace Monroe. Cuando Daniel se casó, Grace comprendió la situación económica por la que pasaban. Así, cuando le pidieron vivir con ella, Grace aceptó.
La casa era lo suficientemente grande, y ella pensó que 3 generaciones viviendo bajo el mismo techo podría ser una bendición. Podrían ayudarse mutuamente, compartir comidas y cuidar a Lucas juntos. Grace nunca les cobró un centavo de alquiler. Casi siempre, incluso cubría los gastos de servicios públicos con su pensión. Ella creyó de verdad que toda esa entrega, sus sacrificios, la harían merecedora de la gratitud y el respeto de ellos. Hace aproximadamente un mes, Jeter comenzó a hablar de sus padres de la manera más informal, casi despreocupada. Grace, dijo una noche, girando la cuchara de sopa, la casa de mis padres se está cayendo a pedazos. Hace un frío glacial en invierno y es tan húmeda como un pantano en verano. Ni siquiera levantó los ojos al añadir, y mi padre tiene reumatismo, pobrecito. La humedad lo empeora, y los médicos, ni me hables. Luego vino la frase suave como algodón, pero con una fuerte implicación. Estaba pensando que tal vez podrían quedarse con nosotros una temporada. Un nuevo ambiente podría hacerles bien. Jeter lo dijo como si estuviera pensando en redecorar la sala, pero Grace sintió una opresión en el pecho. Aquella casa tenía solo 3 habitaciones. Daniel tenía una, ella tenía otra y Lucas tenía la suya. ¿Dónde pensaban meter a 2 personas más? Rutinas diferentes, hábitos opuestos, 3 generaciones bajo el mismo techo. Ya era bastante difícil. Añadir 2 adultos más con sus propias necesidades y ritmos. Se tropezarían a diario. Grace intentó andar con cuidado, sopesando las palabras. Jeter, entiendo tu preocupación por tus padres, de verdad, pero ya andamos bastante justos. ¿Dónde dormirían? Están acostumbrados a un estilo de vida diferente, y Lucas puede ser ruidoso. De hecho, podría ser más difícil para ellos aquí. Jeter sonrió, una leve y tensa sonrisa, y bajó la mirada al plato, masticando como si no hubiera dicho una palabra. Grace pensó que tal vez ella había abandonado la idea. Y entonces, ese día llegó. Acababa de terminar su clase de escritura creativa en la universidad comunitaria, y había pasado por la tienda para comprar ingredientes con la intención de preparar una cena decente. Al abrir la puerta principal, se quedó congelada. En la entrada, enormes bolsas de viaje estaban apiladas. Desde la sala de estar, voces provenían, risas altas y desconocidas que llenaban el espacio con una presencia que no era la suya. Jeter salió del dormitorio principal tan pronto como escuchó la puerta abrirse. Su sonrisa era tan amplia que parecía artificial, como si la estuviera ensayando. Abrazó a Grace por el brazo, tan alegre como una anfitriona navideña. Grace, ya estás en casa. Ven a saludar. Mis padres están aquí. Será divertidísimo tener a toda la familia reunida bajo el mismo techo. Luego, añadió, como si fuera una reflexión tardía, impregnada de falsa preocupación. Ya transferí tus cosas a la habitación de invitados. Pensé en dejar la principal para mis padres. Tienen el sueño ligero, ¿sabes? Y la principal es más tranquila, con ese balcón grande y el sol. Les vendrá genial. Aquello no fue una conversación, fue un decreto. Grace ni siquiera la miró. Sus ojos se desviaron de ella hacia la habitación principal, ahora parcialmente cerrada. Vio el borde de su viejo tocador, uno que había usado por más de una década, ahora lleno de cachivaches y adornos desconocidos. Las plantas de interior que había cultivado con tanto cariño durante 5 años estaban arrinconadas. En su lugar, una monstruosidad en maceta de plástico, barata y sin vida. Sus viejos libros, los álbumes de fotos familiares, los recuerdos que su marido dejó, todo metido sin ceremonias en el pequeño cuarto de invitados, como basura que se tira al ático, fuera de la vista y la mente. El espacio apestaba a desplazamiento. Todo lo que ella apreciaba había sido reducido al desorden, descartado, reemplazado, olvidado. Daniel estaba detrás de Jeter con la mirada perdida en todas partes, menos en ella.
Se frotó las manos, abrió la boca un par de veces y finalmente murmuró: «Mamá, Yater tenía buenas intenciones». ¿Buenas intenciones? ¿Qué clase de bondad retorcida empuja a alguien fuera de su propia habitación, que la trata como una invitada en su propia casa y lo hace todo con una dulce sonrisa? El escalofrío que Grace sintió la recorrió de la planta de los pies a la coronilla, como si la hubieran rociado con agua helada. Al mismo tiempo, una rabia lenta y abrasadora comenzó a crecer dentro de ella, como un hierro al rojo vivo, clavándose en las entrañas. Pero ella no explotó. Inhaló lentamente, luego exhaló. Mantén la calma, Grace. Discutir con Yater. Se daría la vuelta y empezaría a llorar a todo el mundo sobre su suegra mezquina e inculta. Pelear con Daniel. Él ya estaba completamente dominado. Ni siquiera levantaría la voz para defenderla. Solo la haría parecer patética y sabía que, si continuaba por ese camino, aquella casa se convertiría en un campo de batalla y ella sería la única herida. Grace soltó su brazo del de Yater, miró a su nuera directamente a los ojos y dijo, con la misma emoción que un informe meteorológico: «¿Entendido?». Luego se dio la vuelta y entró en la habitación de invitados. Sintió que la puerta se había convertido en una pared, una división sólida y silenciosa entre ella y los nuevos ocupantes de la casa. Desde fuera, escuchó a Yater y a su madre reír, sus voces como taladros en sus oídos, cotilleando sobre colores para las cortinas y sillas colgantes para el balcón, y si debían plantar hierbas allí, como si la habitación siempre hubiera sido suya, como si Grace nunca hubiera estado allí dentro. Caos. Su ropa estaba tirada desordenadamente sobre la cama. Los libros favoritos de su marido estaban arrugados bajo un montón de tela arrugada, con las páginas dobladas por las puntas. Un portarretratos yacía boca abajo en el suelo, con una de las esquinas del cristal rota. En la foto, él y Grace eran jóvenes de nuevo, de pie bajo la luz del sol primaveral, con una sonrisa tan cálida y espontánea como la primera flor de la estación. El corazón de Grace se rompió como aquel cristal, pero en silencio. Daniel la siguió. Se quedó en la puerta como un niño reprendido, sin saber qué hacer con las manos. «Mamá, por favor, no lo malinterpretes. Yater no quiso decir nada malo». La voz de él era temblorosa, baja, casi una disculpa. Grace no lo miró, solo dijo en voz baja: «No tienes que explicarme, lo entiendo». Por supuesto que ella lo entendía. Lo vio todo, los movimientos calculados de Yater, su total indiferencia hacia ella, la propietaria de esa casa. Y Daniel, su hijo, tan cobarde, tan pasivo, tan reacio a defenderla. No levantó la voz, no estableció límites, no dijo la frase que ella más necesitaba: «Mamá, este es tu hogar». Lo que verdaderamente dolió no fue ser expulsada de su habitación, sino saber que su propio hijo se quedó de brazos cruzados y permitió que aquello sucediera. Algo dentro de Grace se apagó en ese momento. Se congeló. No es que ella no supiera luchar o mantenerse firme. Simplemente ya no quería hacerlo. Porque una vez que su corazón muere un poco, la voluntad de luchar también se va. La mayor distancia del mundo no es la muerte, es cuando su propio hijo está delante de usted y no puede decir: «Mamá, este es su hogar». Esa tarde, mientras los cuatro dormían profundamente en el sofá, Grace preparó silenciosamente una pequeña maleta. Grace se deslizó en el asiento trasero del taxi y observó cómo las luces de la calle se desvanecían a medida que se alejaban. No sentía tristeza ni mucho menos. Lo que sentía era algo extraño y ligero, como si finalmente se hubiera liberado de una carga que llevaba mucho tiempo. Cuando el corazón está roto desde hace mucho, no hay nada más que romper. Llega un momento en la vida en que el dolor ya no trae lágrimas, solo tranquilidad y claridad. Aquello no era una fuga, era un despertar.
La casa a la que regresaba se encontraba en un barrio antiguo del oeste de Oakland. Hacía años que nadie vivía allí. El polvo era denso, el aire viciado, con una humedad mohosa. En cuanto abrió la puerta, el olor a papel viejo y ventanas cerradas la golpeó como una pared. Pero a Grace no le importó. Todavía era el único lugar donde quería estar. Al día siguiente, el equipo de limpieza llegó puntualmente. Pasaron toda la tarde fregando cada superficie, limpiando cada rincón e incluso aspirando el polvo de los alféizares hasta que todo quedó reluciente. Abrió todas las ventanas de la casa, dejando que la luz del sol y el aire fresco entraran, ahuyentando los años de moho y sombras que se habían instalado por el desuso. Los muebles familiares aún estaban allí, esperando tranquilamente en sus antiguos lugares. Este era su verdadero hogar, un lugar que le pertenecía y nadie podría echarla de él. Grace comenzó a reorganizar la habitación de nuevo, pieza por pieza. Colocó la foto de su marido en la mesita de noche, exactamente donde solía estar. La orquídea que habían desechado la movió cuidadosamente a la esquina más soleada del balcón. Y así, de repente, su vida comenzó a parecer suya otra vez. Se inscribió en una clase de pintura al óleo en la universidad comunitaria local, algo que había deseado hacer durante años. Se reunió con amigos jubilados, caminatas matutinas junto al lago, cafés, conversaciones sobre todo y nada. El aire parecía más fresco, la risa parecía auténtica, incluso caminar parecía más fácil. Por la noche preparaba una taza de té de manzanilla, veía una película antigua o leía algunas páginas de una novela que nunca había terminado. Cuando se cansaba, se acostaba temprano y dormía toda la noche. El insomnio que la atormentaba durante años desapareció, así como el dolor opresivo que solía pesar en su pecho como una piedra. En los primeros días, Daniel llamó varias veces. Su voz tenía la misma energía nerviosa de un colegial, tratando de probar la paciencia de su maestro. «Mamá, ¿estás bien por ahí? ¿Cuándo crees que podrías venir a visitarnos?» La respuesta de Grace fue tranquila, pero firme como una roca. «Estoy bien en mi casa, cuida bien a Lucas». Ella siempre decía algo así, breve, claro, inquebrantable. Una vez, 2 veces, 3 veces. Con el tiempo, Daniel comenzó a entender, o tal vez Jatter lo miró con esa mirada. Las llamadas disminuyeron, luego se volvieron esporádicas. Al final, solo quedaron los mensajes de Navidad de rigor. «Feliz día de acción de gracias, mamá», o el ocasional y seco. «¿Cómo va la salud?» A Grace no le importó. Solía pensar que la felicidad en la vejez consistía en ver a sus hijos felices, que el bienestar de ellos era su recompensa. Pero ahora ella lo sabía. La verdadera felicidad es tener dinero en el bolsillo, paz en el corazón, silencio en los oídos y, lo más importante, libertad de personas que creen que la poseen. Allí, en aquella casita, su vida estaba en calma, y la quietud nunca se había sentido tan bien. Si te gustó esta historia y quieres seguir recibiendo inspiración y reflexiones sobre la vida real, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like en este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Tus comentarios son muy importantes para nosotros, así que cuéntanos qué te pareció el viaje de Grace. Hasta el próximo video en Superación Real, donde juntos exploraremos más historias que nos mueven y nos hacen crecer.